Has dicho que yo iba a tratar de, que yo los iba a hacer reír, pero me pusieron un tema muy difícil. No nada más es violencia, no nada más es violencia machista, sino son las dimensiones de la violencia. Es un tema muy complicado, es un tema muy presente en la vida de todas las personas, pero es un tema que necesitamos pensar, necesitamos trabajar para poder disminuir lo más que se pueda los efectos de estas violencias en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros entornos. Hay varios ejes temáticos en el universo que es nuestro país, en el universo de nuestro México, que tenemos ya, pues lo que va del siglo, por lo menos, con una violencia creciente en diferentes ámbitos de diferentes tipos, pero podemos decir que estamos viviendo en un México violento, por lo menos los últimos 20 años, para no irme más atrás. En estos ejes temáticos, primero, ¿qué es la violencia? ¿Qué entendemos por violencia? Y en esto me voy a apoyar en las opiniones de la Organización Mundial de la Salud para no meterme en temas complejos, en temas en donde la opinión de una corriente política o de una corriente ideológica nos jalen el concepto de violencia. El segundo de los ejes temáticos es qué tipos de violencia tenemos y cuál es la población más vulnerable. Igualmente, estos ejes, el análisis parte de lo que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud desde los años 90 del siglo pasado y ha seguido trabajando en ello. El tercero de los ejes es qué es la violencia contra la mujer y cuál es la población vulnerable. La violencia contra las mujeres forma desde luego parte endémica del conjunto de las dimensiones de las violencias en nuestro país y más en un país, perdonen que lo diga así de claro, un país recalcitrantemente machista. Entonces, y además, ¿cuál es la población vulnerable? Vamos a ver si algunas mujeres somos tan privilegiadas como para podernos zafar de esta violencia. Violencia que tiene un matiz que hay que revisar, porque no nada más es un acto que afecta a una persona, sino le afecta también en la dimensión del ejercicio de los derechos humanos. Y dentro de este contexto, la pregunta clave, no sé cuál es el ruido ese que está ahí, pero bueno, la pregunta clave en nuestro aquí y ahora, que es un aquí y ahora, no nos olvidemos que no nada más es de México, es un aquí y ahora que parecemos con el mundo entero. ¿Qué elementos hicieron que se exacerbara la violencia contra las mujeres y las poblaciones vulnerables en los hogares durante el confinamiento? Entonces, en este contexto, iremos hilando lo que decía Cris hace un momento en relación a lo que vivimos y ver si sí o si no ha aumentado la violencia y qué tipo de violencia es la que ha aumentado. Empecemos pues por los ejes temáticos. Como les decía, la Organización Mundial de la Salud ha trabajado mucho la temática de la violencia y desde la parte más cercana a las personas, que es la afectación en la salud. Desde luego las violencias tienen afectaciones en todos los aspectos, en el económico, en el educativo, en el social, etcétera, pero la parte de la salud yo creo que es lo que nos refleja con mayor claridad qué significa un acto de violencia o una situación de violencia.
como ustedes ven en pantalla, el uso intencional, la OMS define a la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Conste que les dije, les señalé que se refiere a nuestra corporalidad. Sí, una guerra pone bombazos y desbarata infraestructura, desbarata casas, pero en nuestra corporalidad los actos de violencia dejan huellas y dejan huellas muy profundas, y esto es lo que está definiendo la Organización Mundial de la Salud. Desde luego, es un factor disruptivo de las relaciones sociales y de las relaciones comunitarias. No podemos hacer caso omiso, no podemos cerrar los ojos, quedar como si no sucediera nada si estamos oyendo a nuestra vecina gritar auxilio, si estamos viendo a un niño o una niña en la calle, vulnerables a la violencia y siendo parte de un conjunto de gritos, sombrerazos, cachetadas y demás de los adultos que están ahí simplemente porque les estorban que ese grupo de niños, niñas esté sentado en la calle, independientemente de las razones por las que esté. Todo esto nos interrumpe nuestra vida y hace que haya rupturas en nuestra comunicación y nuestro desarrollo. En todas nuestras relaciones, las sociales, como son la familia, por ejemplo, pero también en el conjunto de nuestra comunidad. Desde luego, las violencias son un problema social y son un problema de salud pública, las dos cosas. ¿Por qué no se le considera como salud pública? Justo porque no hemos definido claramente qué es violencia. No es nada más problema de salud pública una lesión con un cuchillo en el transporte público. No es nada más problema de salud pública la sanjuanesa que le puede dar un compañero, marido, novio, amante o lo que sea, que a una mujer y dejarla verdaderamente como imagen de Santo Cristo. No es solo eso, efectivamente también tiene otros elementos muy graves que afectan al resto, a un tema de salud pública. Por ejemplo, los problemas psicológicos. Los problemas psicológicos que afectan gravemente a quien está recibiendo la violencia y que le impiden desarrollarse y desarrollar plenamente sus tareas, sus proyectos, sus responsabilidades, tanto familiares como sociales. Es un problema difuso y yo le pondría confuso, pero la Organización Mundial de la Salud no hace caso de mis dichos populares. Entonces nada más le pone difuso y complejo. Y la definición, desde luego, no tiene la exactitud científica. Es decir, no vamos a encontrar nunca una definición de violencia tan perfecta como 2 más 2 son 4. Aunque por ahí una matemática me dijo que 2 más 2 a veces son 4. Imagínense si eso le podemos decir a veces son 4, ¿cómo no será esta dimensión de violencia para la definición que queremos o que nos piden para su propia solución? Y no es una exactitud científica porque mucho depende de la apreciación, del sentir, de cómo nos sentimos frente a los hechos de violencia todas las personas. Un ejemplo
muy claro de eso, de 2 más 2 a veces son 4. Mi hermana usa un ejemplo, mi hermana que es la matemática usa un ejemplo muy claro. Si meto a 2 leones y a 2 conejos en una jaula, me van a decir que son 4 animales en la jaula, pero si nos volteamos y nos descuidamos, al ratito nada más va a haber 2, porque los leones se desayunaron a los conejos. En cambio, si metemos a 2 conejos y a 2 conejas en una jaula y decimos, pues hay 4 conejos, nos descuidamos tantito y al ratito es un titipuchal de conejos en la jaula. Por eso a veces son 4. Y es lo mismo que sucede con la violencia. Mi sacrosanta abuela, que en paz descanse, si oía una mala palabra, como ella decía, cualquier grosería que a ustedes se les ocurra y se les pase ahorita por la mente, a ella se le ponían los ojos, las orejas coloradas, 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 y le daba así como taquicardia. Esa mala palabra para ella era una violencia, para su mundo, su estructura, su ser. Ahora ya nos dicen de cosas en la calle y ya ni volteamos a ver. Ya ni siquiera decimos, oye, ¿qué te pasa, verdad? Cuestión de apreciación. Por eso no se puede dar una definición clara que tenga demostración científica o prueba científica en cada uno de sus elementos. Pero de todas maneras, el hecho de que es un elemento disruptivo de las relaciones sociales y de las relaciones comunitarias es muy claro. En el informe mundial sobre violencia y salud de la Organización Mundial de la Salud, que ha tenido, inició en el siglo pasado, pero ha tenido sus avances y sus revisiones, nos dice claramente, y vean qué triste, no hay país ni comunidad a salvo de la violencia. Nos dice que las imágenes y las descripciones de los actos violentos están presentes en todos los medios de comunicación y nos invaden en nuestra esfera personal. No podemos hacer caso omiso de estas imágenes y estas descripciones, como si a través de ellas naturalizaran la violencia y por tanto la percepción del daño la fuéramos bajando. Está en todos lados, en la calle, en las casas, en las escuelas, en lugares de trabajo, en iglesias, en todos lados está la violencia. Y mientras más la vemos con preocupación, debemos reconocer, menos la sentimos. Por eso dicen que es un azote ubicuo, que desgarra nuestro tejido comunitario, que amenaza nuestra vida, está en todos lados, pero tristemente a veces no podemos reconocerla y a veces no podemos tomar acciones en contra de esa violencia. ¿Es un componente ineludible de las sociedades? Pareciera que sí. Parece que ahí está. Es una condición humana. Es un hecho que simplemente no podemos dejar de lado. Sin embargo, creo que lo que hacemos hoy, es decir, reaccionar ante el hecho violento. Si me vienen a decir de groserías, pues yo reacciono con groserías más fuertes o inclusive con trancazos. Eso es reaccionar en vez de prevenirlo. La Organización Mundial de la Salud nos dice de manera muy clara que la mejor manera de resolver el problema de esta violencia ubicua, omnipresente en nuestras relaciones, es empezar a trabajar la prevención independientemente de que la tengamos presente siempre y en todos lados. La prevención empieza por identificar a la población vulnerable. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay
dos tipos de violencias. Hablaremos primero de la interpersonal, es decir, la que afecta a dos personas o a tres o un grupo de personas versus otro grupo de personas. En estos casos, la población vulnerable son aquellas personas que están en una relación dependiente o de subordinación. Es decir, niños, niñas, personas ancianas, mujeres en la familia, mujeres en el trabajo, personas en situación de esclavitud o trata. En esa relación de subordinación, quienes están, la población vulnerable, es la que está en la parte de subordinación o de dependencia. Por grupos etarios, desde luego, los más vulnerables, las personas más vulnerables, según la OMS, son la niñez, la adolescencia y la vejez. Personas con discapacidad o personas con características mías de mí, individuales, de cada quien, pero que puedan ser causa de discriminación. Por ejemplo, por el color de la piel, por ejemplo, por la apariencia personal respecto la diferencia de comunidades indígenas versus comunidades urbanas, o bien las personas que no forman parte de la heteronormalidad y que se nota o se hace visible de alguna forma. Cuéntenle, súmenle para que vean cuál es la población vulnerable en esta violencia interpersonal. Es enorme. El universo de personas que con estas características es enorme. Solo en nuestro país, las personas dependientes o en relación de subordinación, hay por lo menos un 55%. Sí, estoy hablando de nosotras las mujeres, ¿sí? No todas las mujeres estamos en una relación de subordinación. Habemos algunas que, levanto la mano, gozamos de nuestra casa, así como dueñas y señoras de, pero no dejo de ser mujer y de en algún momento determinado toparme con un macho, y conste que estoy utilizando el concepto macho para que los hombres conscientes, responsables, respetuosos se puedan hacer a un lado y no se sientan involucrados en esto. Y luego les digo por qué sí están involucrados, pero por lo pronto así la dejamos. Entonces, nada más en este tema, nada más en este rubro, hay más del 50% de la población. Y luego súmenle los niños, los adolescentes, los viejos, los niños, adolescentes, viejos, jóvenes y demás que tienen alguna capacidad, o las personas que pertenecen, por ejemplo, hombres y mujeres, a la comunidad LGTBIQ, y todo lo demás que se le vaya acumulando. Entonces, sí, la población vulnerable es enorme, la población vulnerable a la violencia interpersonal. Pero nos dice la OMS que hay otra violencia, que es la colectiva. La colectiva es efectivamente esa parte de la violencia social que se genera en guerras, esa es la más clara, o en situaciones de conflictos contra el crimen organizado, y lo digo lentamente para que no se piense que estoy hablando de nuestro país, ¿sí? En estos casos de violencia colectiva, la población, ustedes lo pueden ver en pantalla, todas las familias en situación de pobreza son las primeras vulnerables. La población civil en territorios ocupados, es decir, la población que no está armada, que vive en su día a día cotidiano tratando de resolver sus problemas para vivir, educación, salud, alimentación, etcétera. La población civil desplazada y los grupos minoritarios. Otra vez,
4 rubros que nos señala la Organización Mundial de la Salud, y que si pensamos, si cerramos los ojos y pensamos cuántas personas pueden estar en cada uno de estos grupos, la verdad es que es una población, es toda la población. Ejemplo les doy, ¿se acuerdan hace a principios de este año o a finales del pasado? Ya ni me acuerdo, los hechos son tantos que ya ni me acuerdo cuándo fueron, cuando hubo una enorme balacera en Culiacán, porque habían detenido al hijo del Chapo, y luego entonces fue una balacera impresionante. ¿Quién fue población vulnerable a esa balacera? Pues toda la gente que vivía en ese momento en Culiacán. Toda. No había manera de decir esta no y esta sí. O sea, efectivamente, la población que no está preparada para defenderse per se, por sí misma, ante una violencia colectiva, es la población vulnerable. Es decir, hijos, ya iba a decir una grosería que iba a ponerle los ojos, las orejas rojas a mi abuela. Un montón, un montón. Sí, ustedes pónganle lo que ustedes quieran, pero conste que me paré y dije un montón. En todos los casos, las mujeres somos las personas más vulnerables. En esta violencia comunitaria, solo pensemos en la guerra. ¿Qué es lo primero que sucede cuando un grupo en conflicto bélico entra al territorio del enemigo? Lo primero que hace es violar a las mujeres del otro, para dejar su sello, para mostrar que efectivamente son los poderosos. Entonces, en todas las situaciones, las mujeres somos la parte de la población más vulnerable a esta violencia. Diosas, ya se quedó trabado, ya lo destrabé. En México, en relación a los tipos de violencia y la población más vulnerable, nuestro país, a través de las políticas que hemos estado trabajando solamente en este siglo, no me voy a meter con el siglo pasado, esta es la lista de tipos de violencia con la población vulnerable. Maltrato infantil, violencia machista contra las mujeres, violencia juvenil, maltrato de las personas ancianas o con discapacidad, violencia social a grupos minoritarios, violencia intercomunitaria, el crimen organizado y las acciones del Estado contra el tráfico de drogas. Es decir, otra vez, un montón de población que está en este sector. Nada más piensen en la infancia. Solo pensemos en la infancia. Saquemos a todo el resto. ¿Cuántos niños y niñas tenemos en nuestro país? ¿Cuántas personas menores de 12 años tenemos en este país para ubicarse en este maltrato infantil? Desde luego, en estos grupos, en esta población, hay una escalada de violencia, y la que simplemente no podemos obviar, no podemos desconocer, son el crimen organizado y las acciones de Estado contra el tráfico de drogas, ¿sí? Y que esas hacen y no las podemos ignorar, porque son una escalada de violencia enorme, enorme, ¿sí? Nos afectan a toda la población y nos afectan en todos lados. Y además es violencia muy grave, ¿sí? No es nada más un empujón, ¿sí? En relación a la violencia machista contra las mujeres, nuestra ley, o sea, ya les señalé que de los tipos que señala la Organización Mundial de la Salud y de la población vulnerable,
quienes más vulnerables somos a eso somos las mujeres. ¿Sí? Y no porque seamos debiluchas, no. Simple y sencillamente porque hay una cultura, hay una estructura social que lo permite, que ha hecho su esquema de conservación el tener el control y el poder sobre las mujeres. Y eso es lo que hace el que las mujeres seamos más vulnerables. ¿A qué estructura me estoy refiriendo? Al patriarcado. El patriarcado sobrevive porque más de, o sea, la mitad de la población tiene con mayor o menor medida poder y control. Puede hacer, puede ser casi lo que quiera, y a las pruebas me remito, para controlar a la otra mitad. Y a las pruebas me remito, por ejemplo, en un transporte público, estamos viendo que un tipo está manoseando a una chiquita, y cuántas veces vemos que alguien reaccione. Casi siempre reaccionamos las propias mujeres. Los hombres voltean a otro lado como si no pasara nada, como si fuera normal. Bueno, los machos para seguir en el mismo esquema. ¿Y por qué lo hace? La pregunta es, ¿pero por qué lo haces? Pues porque puedo. No hay otra respuesta. Porque puedo. ¿Por qué el marido macho golpea a la esposa? Porque puede. Nada más porque puede. Y porque además hay un mandato patriarcal que le dice que para que la esposa obedezca, pues le tiene que dar sus buenos llamadas de atención, y sobre todo las llamadas de atención que dejen huella en la cara, no, por favor, porque se ve mucho y puede ser contraproducente. Entonces, ese poder y control que sostiene el patriarcado es el origen de esta violencia machista contra las mujeres, y nuestra ley nos define que tenemos tipos de violencia, es decir, las formas en que se ejerce, y las modalidades, que son los espacios en donde se ejerce. Yo le he ido aumentando porque la ley se redacta, se publica, pero luego la sociedad avanza, las pruebas avanzan, el análisis sociológico avanza y vamos encontrando otros elementos. De los tipos, conocemos perfectamente la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica. Las nuevas son obstétrica y política. Inclusive ya hay una concepción que es un concepto que habla de violencia digital. Yo, la verdad, como soy una analfabeta digital, creo que es la afectación de la violencia digital tiene que ver con el espacio psicológico, pero hay gente que dice que no es así. Todavía estoy en la discusión, pero conste que sí se los digo, no lo pongo en pantalla, pero sí se los digo. Las modalidades, si ustedes ven, son prácticamente todos los espacios en donde nos movemos las mujeres. Nuestras familias, nuestros espacios laborales y docentes, nuestras comunidades, las instituciones a donde vamos a solicitar ayuda, y desde luego este concepto que es una adaptación del concepto de Diane Russell, que recientemente falleció, de femicidio, traducido a través del análisis de Marcela Lagarde a la violencia feminicida, que justamente habla de toda aquella violencia sistemática, especialmente cruel, pero sobre todo que queda impune, y que esa impunidad hace que crezca la violencia feminicida. Y una que la pongo porque está empezando a emerger, la violencia epistémica
contra las mujeres. Y si la subrayo, ya sé que después de esto me voy a ganar el sellito y me lo van a poner aquí en el hombro de TERF, pero no importa, es más importante que lo sepamos para poder reaccionar a ello, a que me digan que soy una TERF. ¿Qué significa TERF? Significa trans, bueno, dicen que significa que estoy y discrimino a las personas, a las mujeres trans, ¿sí? Independientemente de los epítetos que me puedan decir, algo muy importante está sucediendo. Hay una corriente que está queriendo borrar a las mujeres del mapa. No como seres humanos no nos pueden borrar, aquí estamos, pero están quitando la palabra mujer para referirse a nosotras, para ponernos mujeres o personas, perdón, personas gestantes, personas menstruantes, personas con vagina, etcétera, etcétera, en vez de utilizar el concepto mujer, porque dicen, esta corriente dice que si lo seguimos usando estamos excluyendo a las mujeres trans y estamos desconociendo la identidad de las mujeres trans. En lo individual, no podemos y no debemos discriminar a las personas por su propia forma de ser, independientemente de cómo se identifiquen, independientemente de cómo se sientan. Pero en lo colectivo, la palabra mujer corresponde a la definición de ser humano que tiene vagina, que es XX, que es que tiene mamas, bueno, tetas para que se oiga más claro, para amamantar llegado el momento, que tiene un útero, que puede ser madre si quiere, a veces a fuerzas, pero lo ideal es que fuera si lo desea. Quitándonos la palabra mujer, nos están desapareciendo del mapa exactamente igual que cuando el genérico masculino todavía incluye a las mujeres sin nombrarnos. Esto es una violencia epistémica, es decir, en el universo del conocimiento nos están tratando de sacar de la jugada. Yo espero que no lo logren, yo espero que podamos encontrar un camino de reconocimiento a las personas de la transvestis, transexuales, transgénero, y un entendimiento para que sin discriminar a estas comunidades, las mujeres sigamos siendo reconocidas como tales. Esto es una violencia epistémica. ¿Quién es la población vulnerable de esta violencia machista? Todas las mujeres, todas, no nos salvamos, estemos donde estemos, seamos como esta guapísima que está ahí en la fotografía güera, de aretotes de oro y ojos azules, o la mujer también guapísima negra, las mujeres viejas, las mujeres pobres, las jóvenes, las indígenas, todas las mujeres somos vulnerables a este tipo de violencia. Así de grave es el problema. Las cifras oficiales de nuestro país dicen que el 60% de la población de mujeres somos vulnerables a la violencia machista. Perdónenme, pero yo tengo otras cifras. Bueno, nosotras las feministas tenemos otras cifras y lo hemos demostrado. El 100% de las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de violencia machista en alguna de sus modalidades. Y ahorita todas estamos estamos sufriendo el hecho de que posiblemente
nos desaparezcan como mujeres y nos conviertan en seres gestantes o personas menstruantes. ¿Y qué tal que no menstruan por algún problema, verdad? Pero bueno, sigamos. El concepto, esta violencia en el tema de los derechos humanos es muy importante atenderlo y entenderlo, ¿sí? Desde luego, dicen los derechos humanos, desde los derechos humanos, que todo acto de violencia contra las mujeres es en sí una forma de discriminación, porque está dirigida contra nosotras solo por ser mujeres, solo por nuestra condición de mujeres. Desde que nacemos ya estamos marcadas para formar parte de esta población susceptible de violencia machista o víctima de violencia machista. Y con esto no estoy victimizándonos, simplemente estoy describiendo una realidad. No es esperar que la sociedad diga, ay, pobrecitas de las mujeres, les vamos a dar un montón de florecitas como las que puse en pantalla para que ya no sufran. No, no queremos florecitas. Queremos simplemente que esta forma de discriminación se erradique de las relaciones sociales. Desde luego, en toda situación de violencia, en todas las violencias de las cuales hablé al principio, tanto la individual como la colectiva, en las relaciones interpersonales como las colectivas, esos hechos de violencia sociales y colectivos afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Y nada más piensen en la guerra, ¿sí? Los hombres en la guerra tienen miedo de morir, igual que nosotras. Los hombres en la guerra tienen miedo de perder sus bienes, igual que nosotras. Los hombres en la guerra tienen miedos de perder a sus familias, igual que nosotras. Pero los hombres en la guerra no tienen miedo de ser violados. Los hombres en la guerra no tienen miedo de ser secuestrados para entrar en una red de prostitución para el servicio del ejército enemigo. Por eso se dice desde los derechos humanos que las formas de violencia o todas las dimensiones de violencia nos afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Y desde luego inhiben la capacidad de disfrutar los demás derechos y libertades en un plano de igualdad con los hombres. Por ejemplo, ya me voy a separar un poco de la guerra, que es así como lo más grave y lo más evidente. Pero veámoslo en una situación de clase mediera, de una comunidad clase mediera, con sus bienes más o menos resueltos, sus necesidades más o menos resueltas, y hablemos de libertades. Hablemos de la libertad de tránsito y de la educación. Pensemos en una niña de 12 años que tiene que usar el transporte público para ir a la escuela. Pensemos qué probabilidades tiene que alguien la manosee, que un tipo la manosee en el transporte público. Es muy alta. Pensemos qué probabilidades tiene un niño de esa misma edad en el transporte público de ser manoseado. Es muy pequeña. ¿Sí? La libertad de tránsito de esta nena, ¿sí?, se ve disminuida frente a la libertad de tránsito de este chamaquito. ¿Sí?
¿Queda clara el ejemplo? Espero que sí. Como no les puedo ver haciendo así o haciendo así, pues ni modo, espero que sí. Que se los digo. Pero además, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder con la nena? No va a querer ir a la escuela. Y al chamaquito ni por aquí se le va a pasar la idea de que no va a ir a la escuela. O a lo mejor se le pasa, pero porque se va a ir a jugar, se va a ir de pinta y jugar fútbol con sus compañeros, pero no porque lo manosearon en el transporte público. ¿Sí? La libertad de tránsito más el derecho a la educación se ven afectados por un hecho típico de violencia machista. ¿Sí? Y no, ahí ya hay una falta de igualdad. Pensemos en otro tipo de comunidades, comunidades en donde no hay, no tienen pues todos sus necesidades humanas plenamente satisfechas. ¿Qué es lo que hacen en este tipo de comunidades, en comunidades con pobreza? Niños y niñas van a la escuela hasta cierto límite, porque las niñas se quedan en la casa a ayudar a los quehaceres de la casa y los niños se van a la escuela, porque de todas maneras las niñas creemos que no van a necesitar los estudios porque finalmente se van a ir con un señor y se van a casar y lo que importa es que atiendan la casa y que sepan echar tortilla, que sepan, bueno, perdón, primero, que sepan echar, desgranar la mazorca, hacer el nixtamal, echar la tortilla y hacer los tacos. Eso es lo que importa para el niño. Entonces hay una enorme desigualdad. Y las cifras ahí están. Y ahí sí coincido con los datos que existen. Dentro de la población analfabeta que todavía hay en el país, ¿sí? La mayoría somos mujeres. En salarios, los salarios mínimos, la mayoría somos mujeres. Los salarios más altos, los puestos de mayores responsabilidades, la mayoría son hombres. Eso es también un acto de discriminación y dentro de esos actos de discriminación están enganchadas el resto de las formas de violencia que sí reconocemos, como por ejemplo el acoso laboral. A que no se nos ocurre llegar y tocarle las piernas o las nalgas al compañero de trabajo siendo yo jefa, ¿verdad? La verdad es que he sido jefa muchas veces y jamás se me ocurrió. Yo le preguntaría a las compañeras, pero pues no puedo ver que levanten las manos. ¿Alguna es jefa y se le ha ocurrido agarrarle las nalgas al chavo que le está ayudando o al chofer o al mensajero o a alguien que esté en relación de subordinación? Como no puedo verles las manos levantadas, supondré que la inmensa mayoría dice que no. Pero es común que las mujeres suframos acoso sexual en el espacio de trabajo. ¿Sí? Una discriminación que justifica una violencia porque puede y que además nos afecta en la esfera laboral. O sea, esa es la relación de la violencia machista contra las mujeres y los derechos humanos. El derecho humano que ustedes me pongan enfrente está vinculado con esta discriminación y la falta de ejercicio tiene que ver con algún hecho de violencia. Por ejemplo, el derecho a decidir libremente sobre nuestra propia sexualidad y nuestros propios derechos sexuales y reproductivos, la violación que es pan nuestro de cada día en nuestras comunidades, ¿dónde deja ese derecho a la libre elección? El poder decir, no quiero contigo. No tenemos derecho, no se nos inculca el derecho a decir, no quiero contigo.
Y cuando nos ponemos fuertes y nos vamos a las manifestaciones, nos dicen así, no sean así, violencia genera violencia. Pues sí, justamente, violencia genera violencia en en nuestros espacios, y la primera violencia es la machista, la segunda violencia de reacción es la que ejercen las mujeres contra los monumentos en algunas de nuestras ciudades. No se trata de fomentar el que todas las mujeres vayamos a pintarrajear monumentos. De lo que se trata es que reflexionemos que la violencia de origen es la violencia machista, y que esta violencia machista viola derechos humanos porque parte de estructuras sociales profundamente discriminatorias y de desigualdad entre mujeres y hombres. Ay. A la hora que entra la pregunta, a mí se me traba algo aquí. Ya. Esta colocación, esta ubicación de la violencia machista contra las mujeres en el espacio de reflexión de derechos humanos representó con la Declaración de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, y sobre todo la Convención de Belém do Pará, un cambio conceptual de la propia violencia machista. Dejó de ser un espacio, una violencia ejercida en los espacios privados y por lo tanto responsabilidad de las personas en lo individual, y pasó a ser un problema de Estado, como lo es un problema de Estado. No la violación en sí, la sistematicidad de la violación es el problema de Estado. No el trancazo de un marido que le deja el ojo morado a una mujer, o la violencia que le rompe un brazo a una mujer en lo individual, sino la sistematicidad de esa violencia que va aunada a la falta de atención de las estructuras del Estado para hacer justicia y reparar el daño. Y vámonos un poco más atrás, para prevenir, atender, sancionar, reparar daños y en última instancia erradicar este problema. Es un problema de Estado porque es un problema de derechos humanos. Entonces, este cambio de conceptualización, que costó mucho trabajo, quiero decirles, muchísimo trabajo, nos ha permitido llamar al Estado con toda la fuerza del Estado y de sus instituciones para intentar trabajar sobre el problema. Les comento que para 1995, en la cuarta conferencia mundial de la mujer, que fue en Pekín, hasta unos días antes de que terminara la conferencia, prácticamente todos los hombres ahí reunidos como representantes de sus propios estados, señalaban que eso era un asunto entre particulares que debía resolver el Poder Judicial. Y nuestra respuesta, la respuesta que encontramos para que entendieran estos estados que son violaciones a los derechos humanos, fue equiparar el terrorismo con la violencia machista. Así sí no los entendieron, porque les respondimos, pues es igual que el terrorismo, ¿a poco es un estado contra el otro? Todo mundo dice y reconoce que el acto terrorista en sí es un acto de pequeños grupos o de individuos que afecta a la sociedad. Entonces, pero todo mundo reconoce que la afecta de tal manera que viola derechos humanos. Es exactamente igual que la violencia machista.
es tan grave el problema y tan amplia la afectación, por un lado, y por otro lado, tan ciegas están las instituciones y tan ciego está los mecanismos de justicia para poder ver el problema y solucionarlo, que se convierte en un problema de Estado. Esto significa que no es una cuestión accidental, ¿sí? La violencia machista que nos sucede no es porque estaba pasando de casualidad por ahí y me tocó. Tampoco es cierto que seamos víctimas por excelencia. Significa que hay una estructura de Estado que lo permite, que lo consiente. Y ahí están las telenovelas que todavía siguen en la televisión, ¿sí? Y ahí están nuestras propias canciones y el mariachi, ¿sí? La manera en que nos educan y nos construyen como personas hace que seamos víctimas propiciatorias de esta violencia machista. Es un acto de discriminación estructural de este patriarcado al que les he mencionado, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de abordar, de trabajar, de hacer algo para prevenirla y para erradicarla. Y en medio, que sus instituciones atiendan a las mujeres que son víctimas, les den los espacios de justicia y la justicia que requieren, y al mismo tiempo la reparación de los daños sufridos. Dice los derechos humanos que prevenir y afrontar o juzgar la violencia contra las mujeres no es un acto caritativo, no es un, ay, sí, pobrecitas, las vamos a atender, y pobrecitas, sí, yo he estado macho, les voy a ayudar. No, es simplemente la responsabilidad de hacer vigentes los derechos humanos. Es obligación jurídica de los estados, que exige todos los medios a su alcance, que ponga todos los medios a su alcance, inclusive las reformas de ley administrativas o institucionales que sean necesarias para poder erradicar la violencia machista contra las mujeres. ¿Sí? Somos un poco más de la mitad de la violación, no, de la población. ¿Sí? Sí, somos la mitad de la violación, claro, la que sufrimos la violación, pero regresando de mi disquisición, somos un poco más de la mitad de la población mundial. Y todas hemos sido víctimas o podemos ser víctimas de esta violencia machista. El Estado tiene que preocuparse de ese sector de su población para poder hacer que la discriminación estructural endémica desaparezca. Y la única manera de que desaparezca es eliminando esta violencia machista. Cambiando instituciones, y sí, poniendo juzgados especializados, sí, poniendo instituciones especializadas en atención también. Lo que sea necesario, lo que nuestra sociedad necesite para poder erradicar esta violencia machista. ¿Qué derechos humanos se violan? Pues miren, les puse ahí en la pantalla unos cuantos: Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y ahí ya les di los ejemplos de la libertad, educación, trabajo. Contra la tortura, la Convención contra la tortura, quien me diga que la violación no es una tortura, le voy a cooperar para su tratamiento
y su regeneración como ente en una sociedad, porque es un hecho fundamental de desaparición de la personalidad con violencia grave. ¿Sí? Por eso puse el de la Comisión contra la Tortura. Cualquiera de ellas, lo que sea, tiene que ver con derechos humanos, y en todos lados los hechos de violencia violan algunos de los derechos contenidos en estas convenciones de las que México es parte. Convenciones, lo digo más despacio, de las que México es parte. Y lo digo despacio porque el Estado conocido como México, Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Ese Estado no existe si no tiene población, no existe sin hombres y mujeres que formamos parte de su población. Esto quiere decir que es responsabilidad nuestra también eliminar la violencia y hacer todo lo necesario para eliminar la violencia general, pero sobre todo la violencia machista. Y aquí, en la general, hombres y mujeres tenemos que, hombro con hombro, agarrarnos del brazo y partir a un trabajo consciente para eliminar esa violencia. Pero la violencia machista les toca a los hombres. Nosotras las mujeres ya hicimos todo lo que podemos, de veras en serio, ya no podemos hacer más. Lo único que nos falta es hacer efectiva una propuesta que tengo yo ya desde hace muchos años, una propuesta medio fantasiosa de hace algunos años, que es dividir al país en dos y mandar a todos los hombres de un lado y a todas las mujeres del otro. Y poner ahí por el medio, en el centro, un territorio en donde se valga ir a visitarnos para quien quiera. ¿Sí? La única manera que podríamos todavía inventar es separarnos de los hombres, pero no se trata de eso. Finalmente somos madres, somos hermanas, somos esposas, somos amigas de la otra mitad de la población, pero de veras, en serio, ya no podemos hacer más. Ahora les toca a ustedes cuestionar los mensajes de masculinidad que se mandan entre patriarcas, que se mandan entre los hombres, que se mandan entre los machos, que permiten este tipo de violencias. Yo les recomiendo en estos vínculos de violencia machista y derechos humanos, leer a Rita Segato y leer a Marcela Lagarde. Son muy claras. Rita Segato, inclusive en una investigación que hizo con prisioneros en Brasil por violación, llega a la conclusión de que la violación en realidad no es un discurso de odio hacia las mujeres, sino un mensaje de pertenencia a lo masculino, yo le digo a los machos, que están viendo, oyendo y atestiguando esa violencia, esa violación. Entonces, yo creo que ya es momento de que ustedes se sienten a reflexionar. Perdón, permítanme tantito. Ya es momento de que ustedes se sienten a reflexionar y a cambiar estas formas de relacionarse con nosotras. Y no porque todos ustedes, todos los que me están oyendo, sean violentos. No estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que el patriarcado en el que vivimos permite que todos los hombres consideren que pueden. Eso sí, algunos no lo ejercen
Gracias a las diosas del Olimpo. Pero de que el mensaje está, el mensaje está. Y lo resalto, lo subrayo, lo repito, porque el Estado no existe sin su población. Y por lo tanto, las instituciones del Estado no son eficientes si su población no transforma sus formas de pensar y sus formas de relacionarse. ¿Qué ha sucedido con la violencia machista en la pandemia? Ya Guillermina nos adelantó algo y yo les voy a dar algunos conceptos, algunas observaciones de ONU Mujeres que ha trabajado de manera clara en qué es lo que ha sucedido con esta violencia machista. Lo que les puedo decir es que a la hora que vino, y esto es simple y sencillamente por mi experiencia con el tema, ¿sí? Lo primero que me angustió es, a la hora que nos mandaron a nuestras casas, es ¿qué van a hacer las mujeres con el macho que tienen en la familia o los machos que tienen en la familia encerrados, enjaulados como leones? ¿Sí? Esa fue mi primera, pensando en mujeres concretas y casos concretos. ¿Sí? Entonces, esa fue mi primera angustia. Y justamente esos son algunos de los temas que, Diosas, ¿por qué está esto lento? Esos son algunos de los temas que maneja ONU Mujeres. Nos señala ONU Mujeres que todas las emergencias humanitarias, todos los desastres y todas las pandemias, de hecho, yo le digo a ONU Mujeres, perdón, una pandemia es un desastre y es una emergencia humanitaria. Pero desde luego hay otros desastres, como las inundaciones que tuvimos por el huracán Hanna hace unos días. Todos estos contextos de dificultad nos ponen a nosotras las mujeres y a las niñas en un mayor riesgo de violencia. Porque la pobreza se ensaña con las mujeres, porque hay mayor riesgo de que para resolver la falta de dinero se ofrezca a las niñas jóvenes en prostitución y en la trata, porque lo que les decía yo, de lo que me imaginé de una serie de mujeres a las que he dado acompañamiento, ¿qué van a hacer encerradas en su casa con el hombre que las está agrediendo? Entonces, sí, efectivamente, esto es un problema serio. Y en la pandemia hay un fenómeno que al aislamiento y a la restricción que nos han impuesto por razones de salud, desde luego nos impactan. Yo me siento leona enjaulada a ratos, ¿sí? Pero pues aquí como me acompaña nada más mi perrita, pues bueno, pasa nada. Pero me imagino a aquellos, y hablo en masculino a propósito, que toda su actividad y toda su fuerza y toda su razón de ser está fuera de la casa, fuera del entorno familiar, en sus trabajos, en sus centros, ahí en el gimnasio, ahí en donde pueden demostrar su poder. Desde luego, esto que yo siento se potencializa. Y la frustración, desde luego, genera corajes y los corajes generan violencia. ONU Mujeres nos dice que hay un mayor nivel de estrés en toda la población y eso genera niveles de inseguridad económica y por lo tanto de inseguridad alimentaria
porque hay disminución de ingresos y hay desempleo. Aquí tenemos que hacer algo como población. La gente privilegiada que podemos estar en nuestras casas y que la merma de los ingresos es relativa, tenemos que entender qué es lo que sucede con el resto de la población que está afuera, que está trabajando, porque si no sale a trabajar no come, ¿sí? No puede resolver sus necesidades elementales como es la comida. Y no me estoy refiriendo a la gente en el campo, ¿sí? O en las poblaciones rurales más alejadas. Me estoy refiriendo a la población de los centros urbanos, inclusive de clase media, a la que se han visto en desempleo, aunque tengan casa, carro, y hasta principios de marzo tuvieran todas sus necesidades resueltas. Sin empleo, no hay ingresos, sin ingresos no hay estos insumos básicos para la sobrevivencia. Desde luego, esto también al estar en casa, y lo que estamos haciendo es un ejemplo de lo que nos dice ONU Mujeres, hay un aumento de la utilización de estas chunches virtuales como una alternativa para la restricción de movimientos. Pero eso al mismo tiempo que puede ser genial. A mí me encanta poderme comunicar aquí con ustedes, intentar, preferiría verles las caras desde luego, ¿vale? Pero bueno, si no se puede de otra manera, así lo hacemos. O ver con amistades que tengo en muchas partes del mundo y que estoy aprovechando para verlas por aquí. Pero eso es un beneficio que trae un problema aparejado, porque hay mayor exposición a la explotación sexual vía estos mecanismos y que además genera hacia afuera la posibilidad de la trata y de la explotación sexual de niñas, mujeres, inclusive jóvenes, varones jóvenes, por la informalidad laboral o por la precarización de las condiciones de trabajo. O sea, se da al interior y en pantalla, pero también se da hacia afuera. Lo que les decía hace yo un momento sobre la disminución de los ingresos y el desempleo va de la mano con el aumento del riesgo de la explotación sexual de mujeres y niñas. Esto también nos lleva, según ONU Mujeres, a otra situación de violencia, que son las dificultades para acceder a servicios esenciales, como por ejemplo los servicios de salud, precisamente por la serie de discriminaciones que las mujeres sufrimos en una sociedad. Por ejemplo, el transporte. Si hay un coche en la familia, si hay un carro en la familia, bueno, si hay una bicicleta en la familia, ¿quién la usa? El varón, el jefe de la familia. Los demás súbanse al transporte público. Eso genera, desde luego, mayor exposición al COVID-19, mayores probabilidades de contagio, mayor vulnerabilidad al contagio, pero también restricciones en el acceso a los servicios de salud. Porque quien atiende a la familia, pues sí, sí estás enferma, pero mientras no estés grave, tú sigue atendiendo a la familia porque es tu obligación. En esto, que ya, o sea, la violencia física o la violencia sexual, que ya habíamos empezado a abrir un espacio hacia la justicia, sobre todo cuando se es en los espacios de la familia, en la violencia familiar. Bueno, conste que no dije una grosería, dije, voy a mejor hacer así.
Diosas del Olimpo, que nos cierran tribunales. Nos acaban de abrir tribunales este lunes y ya vieron las filas que hay para poder entrar, para poder meter un documento en tribunales, y lo mismo en las procuradurías, que aunque hubiera espacios para resolver algunos problemas graves, no necesariamente fueron los problemas de violencia machista en el entorno familiar las que se resolvieron. La falta de acceso a la justicia se agravó para las mujeres víctimas de todas las violencias, simplemente porque la justicia bajó su cortina. Y todos los demás, ¿sí? Y le puse puntos suspensivos, pero ustedes pueden consultar, ¿sí?, este pequeño documento. No es muy grande, pero sí me abarcaría como otras 15 diapositivas sobre qué ha representado el COVID-19, esta pandemia, para las mujeres. La cantidad de casos, de llamadas telefónicas, de mensajes al WhatsApp que yo recibí, ¿sí?, nada más yo, de que empezó la encerrona a la fecha, por lo menos se triplicó en relación a lo que yo recibía antes. Esto mismo sucedió en el 911, esto mismo sucedió en el teléfono 56 58 11 11, esto mismo sucedió en los refugios y en los centros de apoyo que se han mantenido abiertos. Por lo menos se triplicó. Todavía no tenemos cifras exactas porque apenas estamos compilando información, pero Naciones, la ONU Mujeres nos dice que en nuestro país por lo menos hubo 3 veces más de que empezó la cuarentena a lo que existía anteriormente. Y por violencias, inclusive los feminicidios. Estábamos en 10, tristemente 10 feminicidios diarios en nuestro país, y ahora ya estamos en más de 11 diarios. Es gravísimo, es una cifra altísima. Y todo por subamos, y déjenme, si ven la flecha, ¿verdad? Los mayores niveles de estrés, porque al encerrarnos hay mayores niveles de estrés en toda la población, y eso inmediatamente repercute en la población vulnerable de las poblaciones vulnerables de las que les he venido hablando. Para la violencia machista, la población vulnerable somos todas las mujeres. Déjenme ver ya mero. La prevención es una responsabilidad de Estado. La prevención de esta violencia es una responsabilidad de Estado, en pandemia o sin pandemia. Le corresponde al Estado, pero ya se lo señalé y se los vuelvo a señalar y lo vuelvo a subrayar. El Estado no existe sin su población. Si en la población, una parte de la población, ¿sí?, la población les iba a hacer señas, pero al fin y al cabo, como no me ven en la pantalla, entonces yo no les hago ya. Ya nada más les digo, aquella población que tiene un par de testículos y que se define como el hombre porque tiene sus buen par de testículos, si esa población no modifica su manera de pensar, no modifica su relación con el poder y el control, no se cuestiona mecanismos distintos para relacionarse entre sí, entre los hombres y entre los hombres y las mujeres, no vamos a avanzar, no vamos a acabar con este problema. La población es responsable de prevenir y erradicar estas violencias.
está en hombres y mujeres, pero insisto, está especialmente en los hombres. ¿Cómo? Algo. Ahora sí que rete sencillito de decir. Aprender a respetar la dignidad de las personas, de todas las personas. Con eso, nada más reconocer que la dignidad de la persona que tengo enfrente es mi propia dignidad. Y si yo afecto a esa otra persona, yo me estoy afectando a mí misma exactamente en el mismo lugar. Espero, qué bueno que no les veo las caras porque en este momento, a veces en el auditorio en donde hay machos, los machos hacen así caritas de, ¿sí? Pensando en que efectivamente cuando la falta de respeto es en el cuerpo de la mujer, no es correspondiente el cuerpo de la mujer al cuerpo del hombre. Y entonces el cuerpo del hombre, ese se salva. No, no estoy hablando de corporalidades, estoy hablando de dignidad. Es decir, esa característica del ser humano que indica que nada más por haber nacido merecemos respeto. Eso es la dignidad. ¿Sí? Sí, respetar la dignidad implica necesariamente respeto. ¿Verdad de perogrullo? No, es claridad de concepto. Simplemente claridad de concepto. Y en esa claridad de concepto hay que entender que si yo afecto la dignidad de la otra persona, estoy afectando la mía propia. Ese es el mejor mecanismo para prevenir y erradicar todas las violencias, todas, en especial la violencia machista. Aprender, retomar el respeto de mujeres y hombres entre todos. Y con esto, a nombre de las mujeres que me acompañaron, les doy las gracias por haberme escuchado, por haberme tenido paciencia, por haber aguantado que no les pudiéramos hacerme gestos, no me pueden hacer gestos porque no los veo, y sobre todo estar en este proceso de formación que la Fundación ofrece. Y ahora sí creo que vienen los espacios de las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Es correcto, doctora. En este momento, bueno, vamos a pasarle algunas preguntas. Recibimos una cantidad impresionante de preguntas y Diosas. algunos comentarios que, bueno, la felicitan por su exposición y, bueno, que reconocen la importancia del tema y la complejidad del mismo. En este caso, vamos a compartir solamente algunas por el tiempo que tenemos, pero no sé si guste que le lea todas las preguntas o vayamos una por una. Todas es un montón, me dijiste. Sí, claro. Hazme de a 3 en 3, ¿te parece? Okay. Perfecto, claro que sí, Sí, doctora. viene. El primer bloque de preguntas sería, Araceli García pregunta, ¿qué política pública se debe impulsar para prevenir y con ello erradicar el feminicidio? Ivonne Ramírez pregunta, ¿cómo prevenir la violencia hacia la mujer cuando existe, en términos de Rita Segato, la pedagogía de la maldad, la normalización y enseñanza de la violencia contra la mujer? A ver, espérame tantito, espérame tantito. Déjame quitar esto que me está dejar de compartir para ahora sí concentrarme en ti y volver a ver, Araceli creo que va a ser de una por una, porque si no me voy a hacer pelotas. Araceli pregunta que qué política pública hace falta para prevenir y erradicar el feminicidio. Desde mi perspectiva, ¿sí? La política pública de respeto a la dignidad, ¿sí? Creo que ese es el tema.
sí tendríamos que hablar de generar espacios seguros, tendríamos que hablar de centros de atención a las mujeres, de a mayor agilidad en en la toma de decisiones ministeriales y de justicia en la persecución de los actos de violencia machista para evitar el feminicidio, para evitar llegar al feminicidio. Pero si no trabajamos desde la base con el respeto a la dignidad de las mujeres, no va a haber política pública que sirva. No por nada Marcela Lagarde acuñó el eslogan por la vida y la libertad de las mujeres. ¿Sí? Por la vida y la libertad de las mujeres, la única manera de ir por esa senda es el respeto a nuestra dignidad, y eso puede ser una política pública educativa desde el primer año de preescolar. ¿Sí? La siguiente pregunta, espero Araceli haber contestado tu pregunta. La siguiente, Alex. Sí, una disculpa, tuve un pequeño problema técnico, pero Ya estás vamos aquí otra vez. adelante. Rafael Sí. Sánchez nos pregunta, ¿qué cambios culturales debemos implementar como sociedad para reducir la violencia simbólica en contra de las mujeres? Ay, Rafa, lo más sencillito es cambiarnos el chip de la memoria. ¿Cómo ves? Nos quitamos el que traemos, lo aventamos y nos ponemos otro. Es una tarea titánica si lo ves desde políticas públicas de formación de la población y de formación cultural. Creo que la base sigue siendo la misma, respeto a la dignidad de las personas. Pero también tenemos que empezar a cuestionarnos aquellos emblemas de nuestra cultura que también nos hacen sentir. Y conste que voy a empezarle a pegar voy a empezar por los charros de Jalisco. Conste que soy jalisquía. No dicen, bueno, jalisciense, sí sé decir jalisciense. ¿Sí? Pero el charro que arrastra espuelas nos hace sentir orgullosamente mexicanos. ¿Sí? El grito del mariachi ajúa nos hace sentir profundamente mexicanos, pero son profundamente machistas, ¿sí? Porque lo que está haciendo es alarde de la fuerza del hombre. Por ahí podemos empezar. Y eso no necesitamos del Estado, necesitamos simplemente nuestra propia reflexión. El Estado tiene que empezar, sí, claro, por hacer cosas que no estamos acostumbrados y creemos que ya habíamos avanzado tanto como para darle cabida a la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión no puede estar por encima de la seguridad, de la vida y la seguridad de las mujeres. Por lo tanto, el Estado tendría que empezar a eliminar del espacio cultural todas estas expresiones machistas. Por ahí podríamos empezar. La siguiente, Alex. Perfecto. La siguiente es un bloque de 4 preguntas que están más o menos relacionadas entre sí. Sale. Entonces, para que podamos ampliar un poquito este panorama. Mónica Alfaro nos pregunta, ¿qué podemos hacer las mujeres para terminar con esta cultura de violencia machista? Por su parte, Sandra Bedoya nos dice, ¿cómo hacer que las mujeres se revaloren para evitar la violencia? Juan Manuel Camargo nos dice, ¿qué sugiere para que tanto hombres como mujeres disminuyamos la violencia contra las mujeres? Y por su parte, Tania Vázquez nos dice, hay mujeres que están a gusto con el rol machista, incluso normalizan el trato. ¿Cómo poder trabajar con ellas? Ay. A ver. Sí, es todo un conjunto. Voy a empezar por la última. Hay mujeres que normalizan. No,
hay mujeres que siguen el mandato del patriarcado. No es que ellas conscientemente estén a gusto con el patriarcado y con el machismo y por lo tanto hagan un esfuerzo consciente por mantenerlo. Lo único que hacen es seguir el mandato, obedecer el mandato y tan tan. Y desde luego son mujeres que no han reconocido su propia dignidad, no han tomado con las dos manos todo lo que significa verse en el espejo y decir, yo merezco respeto. ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque lo que nos decía Rafael, pues nuestra propia cultura. Claro, una cultura que sostiene el machismo. Y las mujeres no podemos estar exentas de esto así, sin pensarlo, sin reflexionarlo. Pues porque aquí vivimos, aquí estamos, aquí compartimos, así nos han educado desde que nacemos. Es más, desde que nacemos nos ponen los aretitos, lo que eso significa, desde que nacemos nos torturan con holancitos y moñitos y demás, porque esa es la feminidad, ¿sí? Entonces, no debemos pensar que las mujeres por nosotras mismas vamos a poder acabar con el machismo y con el patriarcado. Se los dije a lo largo de la conferencia, hemos hecho todo lo posible. Sí, hay mujeres que no nos ayudan en nada porque creen que que las feministas estamos en contra de los hombres. No, las feministas lo único que queremos es libertad para las mujeres y en esa libertad va la igualdad. Y esto es la base, el contenido de la dignidad. Entonces, si lo entendemos, vamos a disminuir las formas de violencia, pero no por acción de las mujeres, sino por acción de la sociedad, la acción conjunta de la sociedad. Es cierto, Rita Segato habla de la pedagogía de la crueldad. Es la que hemos vivido, es la que tenemos, es en donde estamos, pero ya tenemos también la posibilidad, porque también hay lecturas como la de ella, como la de Marcela Lagarde en su libro sensacional que es El cautiverio de mujeres, que nos dicen cuáles son los otros caminos. Y el otro camino habla de libertad. Frente a la crueldad está la libertad. Frente a ese mandato de masculinidad cruel, machista, podemos recuperar un mandato de respeto, que es básicamente lo que decimos las feministas. Y si la sociedad dejara de tenerle miedo a las feministas y de colgarnos letreritos, a lo mejor podríamos caminar más rápido. Pero como nos tienen miedo, porque consideran que les vamos a quitar el poder, lo que hacen es rechazarnos, meternos en conceptos de insulto y dejarnos batallar solas. Creo que si entendemos que el trabajo del feminismo es un trabajo por la libertad de las mujeres y que en una población, si hombres y mujeres son libres, esa población va a ser mucho más eficiente y mucho más rica. El respeto a nuestra libertad, el respeto a nuestra dignidad, hace una mejor población, hombres y mujeres. Sí, es un trabajo de hombres y mujeres, desde luego, pero subrayo, porque decía, no me da tiempo de apuntar todo, pero bueno, decían ahorita en este grupo de preguntas
de hombres y de mujeres, sí, desde luego, es un problema de hombres y de mujeres, pero mientras los hombres no se volteen a decirle a los machos, óyeme tú, ¿por qué haces eso? ¿Quién te da derecho? Mientras no sea una voz de hombre, van a seguir sordos a la voz de las mujeres. Entonces, por ahí tenemos que seguir caminando. ¿Sí? ¿La que sigue, Alex? Porque si Perfecto. no, Nos pregunta Alicia Paz, ¿qué libros nos puede recomendar sobre violencia de género? el de Rita Segato, ¿sí? Así de fácil, el de Rita Segato, la pedagogía de la crueldad, ¿sí? Es muy claro, no se anda por las nubes. Lean ese, con que lean ese es más que suficiente, ¿sí? Y para la construcción, el que les acabo de decir de Marcela Lagarde, la construcción de las mentalidades de los grilletes que se nos ponen a las mujeres, el de los cautiverios de las mujeres de Marcela Lagarde. Con esas dos obras es más que suficiente. ¿Sí? Gracias. Elba de Jaro nos pregunta, cuando sabemos que una amiga está sufriendo la violencia, ¿qué se puede hacer para ayudarla si se encuentra con el esposo que tiene rasgos de un feminicida y que además tiene influencias en gobierno a sabiendas de que si lo denuncio va a arremeter contra mí? En estos momentos de pandemia, estar presente, ¿sí? No forzarla a salir si no está preparada para salir. Estar presente porque tarde o temprano va a salir. Una vez que esté afuera y en seguridad, llámenos y hacemos marabunta, porque ya hay manera de poner en evidencia a cualquier macho, por muy por muy machito que se sienta, por muchos amigos igual de machos, y debe ver, y podemos hacerle ver más bien, podemos hacerle ver que sus influencias no son suficientes para dejarlo en la impunidad, por un lado, y para permitirle seguir agrediendo a otras mujeres. En resumen, si mi amiga está en riesgo, estar cerca de ella, no forzarla a tomar decisiones, simplemente estar con ella. Ese estar con ella la va a hacer tomar decisiones. En ese momento, acompañarla. Y el acompañamiento, llamar a más amigas, justamente para hacer marabunta y inhibir cualquier acción del agresor. No es fácil, se necesita fajarse los calzones, sí se necesita fajarse los calzones, pero la violencia del macho dura hasta que el miedo lo permite. Entonces tenemos que agarrar el miedo, ni modo, da miedo, sí, agarrar, abrazarlo y seguir caminando. ¿Sí? La siguiente, Alex. Muchas gracias. Mariana Suárez nos pregunta, la creciente ola de violencia cada vez más cruel, ¿cree usted que es porque ahora hay más medios que replican esa información y les dan ideas a las personas misóginas? ¿O es algo que siempre ha existido así de cruel y masivo, pero que antes había menos acceso a estos datos? Las dos respuestas son ciertas. Es un círculo vicioso. La violencia machista siempre ha existido. Es una constante en la historia de la humanidad. Lo podemos ver desde la prehistoria. ¿Qué me dicen de lo que nos hablan en la Edad Media? ¿Qué me dicen del principio del Renacimiento? La violencia machista ha estado siempre
presente y siempre ha sido cruel. Pero también es cierto que los medios de comunicación que tenemos ahora, los mecanismos de transmisión de información son tan en tiempo real que retroalimenta esa violencia machista. ¿Sí? Lo que antes hacía en pandillas o en manadas como la de Pamplona o como nuestros porquis, y se hacía y poca gente lo conocía, ahora lo sabemos todo el mundo. Circula por todo el mundo en casi tiempo real y eso efectivamente también va normalizando, nos vamos acostumbrando a la violencia y es algo que no podemos permitir. Tenemos que rechazar una y otra vez todos estos actos. Ahí donde los veamos, contestarle en el chat, contestarle en el Facebook. Consta que dije Facebook y no cara libro, para que vean que sí sé hablar en términos tecnológicos. Contestar inmediatamente rechazándolo, ¿sí? Y en relación a las mujeres que lo sufren, estar junto, estar cerca, para darles una puerta de salida, ¿sí? La que sigue. Gracias. Ángela Vargas pregunta, ¿en qué clasificación queda la violencia que mujeres ejercen sobre mujeres? Este tipo de violencia también es una realidad. Sí, claro, pero no es la misma, no tiene la misma, el mismo impacto que la violencia machista. Y no tiene el mismo impacto que la violencia machista porque frente a las mujeres nos podemos defender y no hay una relación de subordinación. Si nos sentimos con mayor comodidad el defendernos de de una agresión, de una grosería, inclusive de una agresión física de una mujer que de una violencia machista. En el ámbito familiar, inclusive en las relaciones entre dos lesbianas, por ejemplo, sí se puede haber violencia machista, digo, violencia entre ambas. Claro que sí. Les digo, la violencia está presente en todos los espacios de la humanidad. Pero como no hay esta relación de supra-subordinación, es más fácil, primero, reconocerla y segundo, reaccionar a ella. La violencia machista no la reconocemos. Nos cuesta mucho trabajo reconocerla. Por ahí circulan en las redes una fotografía que verdaderamente me impacta y en el tiempo no está tan lejos. Solo es hace 100 años, en el tiempo, en la historia de la humanidad, no es tanto tiempo. La costumbre que en nuestro país existía a final de año de que las mujeres le pidieran perdón al marido de rodillas por todas las fallas que habían tenido durante el año. ¿Sí? Y sí era una costumbre. ¿Es un acto de violencia? Claro que es un acto de violencia. Claro que es puro machismo patriarcal, claro que es puro machismo patriarcal, pero no tenemos la habilidad para reconocerlo. En cambio, la violencia que me hace una mujer, sí tengo la capacidad de reconocerlo. ¿Sí? Sí tengo capacidad para reconocer el coscorrón y el pellizco de la mamá y no tengo la capacidad de reconocer de manera clara por qué me incomodan ciertas caricias del papá o del tío. ¿Sí me explico? Espero que con este ejemplo sea más claro. No justifico la violencia de las mujeres contra las mujeres de ninguna manera, no justifico ninguna violencia, porque son atentados contra la dignidad, pero no es lo mismo. Frente a una mujer, las mujeres tenemos defensa. Frente a un hombre, difícilmente. ¿Sí? La que sigue, Alex. Claro que sí. Ana Hernández pregunta, ¿qué pasará con la prevención de la violencia al desaparecer el CONAPRED? Yo espero que el CONAPRED no desaparezca en primer lugar,
pero el CONAPRED es para la discriminación y y creo que la prevención de las violencias no depende de una institución, depende de todas las instituciones. Yo creo que quisieron decir CONAVIM, que no es lo mismo que CONAPRED, y espero que tampoco desaparezca la CONAVIM, pero bueno, no depende de instituciones, depende de la población, depende del Estado mismo. En alguna ocasión me dijeron, cuando se estaba en la construcción y en los primeros años del Instituto Nacional de las Mujeres, y se estaba en la construcción de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, me preguntaron mi opinión y yo les dije que en mi opinión, y sigo pensándolo, no es necesaria una ley especial para eso. Ahí está todo el marco jurídico y ahí está todo el marco de los derechos humanos. Sin embargo, han sido lecciones aprendidas o nos ha permitido aprender lecciones nuevas este tipo de instituciones y este tipo de normatividad. Entonces, yo espero que tarde o temprano desaparezcan porque ya no las necesitamos, pero por lo pronto no creo que desaparezcan. No están siendo muy eficientes, no están siendo muy eficientes, que digamos, ya lo dije, no, creo que no lo dije al principio, ¿verdad? Lo dije nada más en petit comité. La Secretaría de Gobernación no está haciendo su trabajo, pero bueno, de todas maneras la población sí, en la población sí podemos hacer nuestro trabajo, e insisto, la erradicación de la violencia es una responsabilidad de Estado, pero el Estado no existe sin su población. ¿Okay? Alex, parezco maestra machacona, ¿verdad? Pero así se aprenden las lecciones. No hay ningún problema, doctora. Este, bueno, Javier Álvarez pregunta acerca de los linchamientos. Las víctimas originales se están convirtiendo en victimarios y transgresores de la ley. ¿Qué opina al respecto? A ver, ¿de qué linchamientos estamos hablando? ¿Del que hicieron con el cuate que se subió a una combi a asaltar y luego su compañero lo dejó solo? Eso es un linchamiento, ¿sí? Absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Y siento mucho por los que, entre comillas, se defendieron. La defensa tiene que ser proporcional al daño causado. Si solo lo hubieran sacado de la combi, aunque fuera por un empujón, y se hubiera raspado las rodillas al caer en la banqueta, no pasa nada, es legítima defensa. Pero el daño que le hicieron, es decir, el linchamiento que hicieron, excede con mucho al daño posible y por lo tanto ya no es legítima defensa. Javier habla de linchamientos. Y aquí, por ejemplo, puedo poner por otro ejemplo, que son los tendederos en las universidades, de las mujeres que pusieron sus casos y algunos agresores que se vieron ahí dijeron, me están linchando. Yo ahí no creo, o sea, ahí es un mecanismo de defensa para hacer evidente que la violencia machista está presente en las universidades. Entonces, el concepto linchamiento implica un ejercicio abusivo de la fuerza, ¿sí? Que va más allá de la legítima defensa. Pero, otro ejemplo, si yo llego a mi casa y veo a mi primo violando a mi sobrina, ¿sí? Desde luego que lo agarro de donde puedo, ¿sí? Con lo que puedo, se lo zorrajo en la cabeza para defender a la sobrina. Y si después llegan la mamá y demás y empiezan a
a agredirlo, ¿sí? El primer golpe que le di para quitarlo de frente es un golpe que habla de legítima defensa, no de linchamiento. Los golpes que le dé a la mamá son perfectamente, que le dé la mamá son perfectamente explicables, ¿sí? O hablando de puras mujeres, ¿sí? Porque también puede ser, yo creo que el padre lo mata de un solo trancazo, sin más. Pero hablando de madres, son explicables por una emoción, lo que conocemos como emoción violenta, ¿sí? Reflejo de la situación que está pasando. Pero si entra más gente y lo amarran y lo cuelgan, entonces ya es un linchamiento y es un delito. ¿Sí me explico? Dependiendo de en qué momento se dé y cómo se dé. Hace algún tiempo hubo aquí en Tláhuac linchamiento de policías que supuestamente habían secuestrado a niñas, si mal no recuerdo. Es que luego hay tantos linchamientos que ya no sé quién es quién, pero bueno, hubo un linchamiento de 2 policías porque supuestamente habían secuestrado a unas niñas y literalmente los lincharon. El pueblo entero los linchó. No ha habido justicia en ese caso. A mí me parece que es un ejercicio abusivo de la defensa y la transforma en un delito y ya no es legítima defensa. Pero si a mí en mi juventud, para no darles chance a pensar mal, a mí en mi juventud me agrede a alguien, ¿sí? Con la intención que no sé cuál sea su intención y yo lo descuento porque traigo mi tripié para tomar fotografías, con el tripié lo descuento, ¿sí? Y lo dejo desmayado con dientes de fuera. No sabía yo cuál era, y eso es un caso real, ¿sí? No sabía yo cuál era su intención más que la que me dijo y me agarró del brazo. Y eso de agarrarme del brazo, más lo que estaba diciendo que no se lo estaba yo entendiendo muy bien porque me estaba hablando en luxemburgués, es una legítima defensa, ¿sí? En soledad, en un espacio solitario, un hombre y una mujer, un hombre que se acerca y le toma el brazo a una mujer, esa mujer está en riesgo y tiene derecho de defenderse, como sea, con lo que pueda, ¿sí? Y si lo descuenta y le tira los dientes, ¿para qué se mete? ¿Sí? ¿Sí me explico? Es toda una cuestión de proporcionalidades y también contextos. ¿Sí? Espero haber sido clara, Javier, para entender para que entiendas la diferencia de linchamiento y legítima defensa. ¿Sí? La que sigue, Alex. Gracias. Sandra Bedoya nos pregunta si podría darnos algunos ejemplos de violencia obstétrica y política, así como de la modalidad epistémica. La violencia obstétrica es... No sé si Sandra haya estado alguna vez en visita ginecológica. Súbete a la mesa, pon los... Híjoles, lástima que no hay pantalla, déjenme echarme un poco más para atrás. Pon las piernas aquí a esta altura para comodidad del ginecólogo, para que el ginecólogo cómodamente pueda revisarte, ¿sí? Eso es una violencia obstétrica. Otra violencia obstétrica, en plena contracción, las voces que dicen, pero para hacerlo te gustó, ¿verdad? Ahora aguántate. Violencia obstétrica. El abuso de las cesáreas para comodidad de los ginecólogos, violencia obstétrica. ¿Sí? Este tipo de situaciones son lo que representa violencia obstétrica. Violencia política es la que se ejerce en contra de las mujeres para inhibir su trabajo en partidos políticos o en
en instituciones como el Congreso, ¿sí? Por ejemplo, han asesinado a mujeres candidatas por ser candidatas y por ser mujeres. A una mujer, un caso ahorita no me recuerdo exactamente en qué municipio fue, pero resultó ser electa como presidenta municipal. Era una comunidad indígena y y la destituyeron porque no podía ser presidenta municipal porque era mujer, y cuando ella reclamó el puesto le pusieron una de cintarazos porque estaba desobedeciendo a los hombres que eran los que mandaban en la comunidad por los usos y costumbres. Esas son violencia, tipos de violencia política. Y la epistémica es la que les señalé durante el desarrollo de la conferencia. Actualmente hay un lobby, el lobby trans, que está en un muy fuerte trabajo para que las sociedades y los estados reconozcan especialmente a las mujeres trans. No están no están tan presentes los hombres trans como las mujeres trans. ¿Qué quiero decir con esto? No están tan presentes las mujeres las personas que nacieron mujeres y que sienten que están en el cuerpo equivocado y transitan hacia el sexo masculino, hacia el ser hombres, ¿sí? Quienes están presentes y empujando con estos conceptos son las mujeres trans, es decir, aquellas personas que nacieron XX y que transitaron o se sienten mujeres, no, perdón, XY, nacieron hombres, nacieron con pene y se sienten en un cuerpo equivocado, se sienten mujeres y transitan hacia el ser mujer, ¿sí? El, ese lobby de este grupo de mujeres trans está presionando a muchas legislaturas, entre otras Argentina. Por aquí, por ahí ya también hay una ley, una iniciativa de ley en este mismo sentido, en donde se transforma el lenguaje y el concepto mujer desaparece de la ley para pasar a ser personas menstruantes, como les decía yo, o personas con útero, o personas lactantes, que no se diga leche materna, sino que no se diga lactancia materna, sino lactancia natural o algo así por el estilo, ¿sí? O sea, desaparece en el ser la naturaleza, perdón por el concepto de naturaleza, pero no encuentro otro más claro, de la esencia de una mujer, de su nacimiento como ser humano XX, que significa que tiene matriz, que tiene ovarios, que se le van a desarrollar las glándulas mamarias, que si quiere puede ser, puede embarazarse y ser madre, que al llegar a la adolescencia y hasta llegar a la menopausia va a menstruar, lo transforman para dar cabida a aquellos cuerpos que se sienten mujeres, pero que no tienen todas estas características. Es decir, se sienten mujeres y se identifican y se transforman en mujeres en el estereotipo patriarcal de mujer, y al mismo tiempo nos quitan el concepto mujer a las mujeres que nacimos mujeres. Esa es violencia epistemológica o epistémica, ¿sí? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Sé que tenemos todavía varias preguntas en el tintero. Tuvimos pues un tiempo relativamente limitado.